Introducción. Conocer mejor a los filósofos y sus aportaciones. Tales de Mileto fue el primer filósofo de Grecia que fue entre 624 a 562 a.C. Una de las aplicaciones contextuales fue cómo midió la altura de una pirámide con su bastón, al mismo tiempo la longitud de la sombra del bastón y de la pirámide. Es también conocido por sus distracciones al contemplar las estrellas. Fue iniciador de la filosofía y también fue el primero en preguntarse acerca del origen de las cosas. Su filosofía es una fuerte intuición del mundo y no dejó escritos. Tales se preguntó sobre el origen de todas las cosas, pero en realidad su solución fue triple y se resume en las siguientes proposiciones, que marcaron el rumbo de los posteriores filósofos. La tierra flota sobre las aguas, el agua es el origen de todas las cosas y todas las cosas están llenas de dioses. Por tanto, del agua surge la vida. Somos mayormente de agua y la vida surge del mar. Pitagóricos. El pitagorismo fue el movimiento esotérico, metafísico, filosófico, científico y religioso, fundado en el siglo V a.C. Fueron por los seguidores de Pitágoras, quienes constituyeron una secta griega de astrónomos, músicos, matemáticos y filosóficos, que creían que todas las cosas son en esencia numéricos. Pitágoras nació en la isla de Samos, frente a las costas de Jonia, alrededor de 580 a 500 a.C. Fue astrónomo y es considerado miembro del periodo cosmológico, junto con los milesios Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Era el hombre de ciencia más brillante de su época y emigró al sur de Italia, a Crotón, hoy Crotona. Es ahí donde funda la escuela pitagórica. Para ser admitido en su escuela, el candidato tenía que pasar por rigurosas pruebas. Por ejemplo, tenía que demostrar que era vegetariano, que practicaba gimnasia y que no era ocioso. Una de las frases célebres era: no hay necesidad que tengas nada. Naciste sin nada y sin nada te irás. Uno de sus aportes era que descubrió varios teoremas que son la base de la geometría actual. Uno de ellos es a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Otros aportes filosóficos eran: establece los términos de filósofo y el cosmos, reconoce la existencia de un orden universal. También afirma que en la estructura del universo hay una armonía musical. Sostiene que cada planeta tiene su sonido musical, lo que llama la música de las esferas. Heráclito nació en Éfeso, en la Jonia, entre 535 a 475 a.C. Fue de familia noble, precia del pueblo que había abandonado sus valores. Los tres grandes campos en que se divide la filosofía fueron la teoría del conocimiento, la metafísica y la moral. Heráclito afirmaba que hay dos formas de conocer, una verdadera y otra falsa. La primera obedece a la razón, y la segunda es la que apoya a los sentidos o en un mal entendimiento de ellos. Para él, la verdadera sabiduría era aquella que proviene del conocimiento de sí mismo. Postulados filosóficos. Todo fluye, nada pertenece. Existe un cambio constante. El conflicto entre contrarios es esencial para la existencia. Es esencial el uno para ser también múltiple. Un ejemplo contextualizado fue el fuego, que simboliza lucha constante entre todo. Frases famosas. Tiene derecho a dormir quien ha estado en vigilia. Es la enfermedad la que hace grata la salud. Solo medido es lo malo, se hace paciente lo bueno. Georgias, filósofo mediterráneo, nacido en Leonton, Cilicia, en el año 484 a 325 a.C. No solo enseñó la retórica, sino también ejerció la diplomacia. Es decir, sus enseñanzas frutilizaron en actos.
Sus argumentos llegaron a conclusiones relativas, muy semejantes a su contemporáneo Protágoras. Sus argumentos se basaron en 3 proposiciones. Nada existe. Si algo existiera, no pudiéramos conocerlo. Si pudiéramos conocerlo, no podríamos comunicarlo. Pertenece a la primera generación de sofistas. También fue alumno de Empédocles. El elogio a Helena y la apología de Parménides fueron las obras que han llegado hasta nosotros. Su trabajo más importante es el titulado Sobre el ser o sobre la naturaleza. Frase célebre: lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo. Sócrates fue un filósofo griego que nació en Atenas en 470 y murió en 399 a.C. Se familiarizó en la retórica y la dialéctica de los sofistas. No escribió ningún libro ni fundó una escuela regular de filosofía. Enseñanzas. Fue creador del método llamado mayéutica o pacto espiritual, que consiste en formular y realizar preguntas a un interlocutor con el fin de que encuentre por sí mismo. Sócrates creó en el valor educativo y vital de la filosofía. Frases célebres: no puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. La verdadera sabiduría está en el reconocer la propia ignorancia. Demócrito nació en Adera en el año 460 y murió en el año 370 a.C. Se le atribuyen numerosos viajes a Egipto y a la India, entre otros. Sus viajes adquirió conocimientos de teología, astrología y geometría. Postulados filosóficos. La filosofía de Demócrito está inspirada por la necesidad de conjugar la pertenencia al ser la inspiración del cambio, adoptando una solución estructuralmente idéntica, lo que llamamos generalización y corrupción. No es más que mezcla y separación de los elementos originarios. También Demócrito fundó la doctrina atomista, que concebía el universo constituido por entidades materiales infinitamente pequeñas. También la ética de Demócrito se basa en el equilibrio interno, conseguido mediante el control de las pasiones a través del saber y la prudencia. Aplicaciones en la vida. Teoremas. El volumen de un cono es igual a 1/3 del volumen de un cilindro, de igual base y altura. También, el volumen de una pirámide es 1/3 del volumen del prisma, de igual base y altura. Frase célebre: es hermoso evitar que otro cometa injusticia, pero si no, también lo es no ser cómplice de la injusticia. Conclusión. Haber comprendido más sus aportaciones y el impacto en la sociedad.